Bueno, en este caso vamos a hacer una pieza que sigue la norma ANSI en pulgadas. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, pues tenemos que decirle al programa en qué vamos a estar trabajando. Entonces serán pulgadas y es la norma ANSI. Nos dice que si sobreescribimos en la plantilla, le decimos que sí. Y ahora vamos a hacer un modelado de una pieza. Entonces vamos a decirle que vamos a hacer una nueva pieza. Entonces se abre el espacio de trabajo y podemos ver que nos ofrecen varias herramientas para lo que es el modelado de piezas. Se puede observar, y de hecho todos los programas de modelado 3D trabajan igual. Si ustedes aprenden Inventor, después van a tomar un tutorial de SolidWorks o de CATIA o de Solid Edge, del que ustedes gusten, y van a ver que todos siguen el mismo principio, que consiste en hacer un croquis, un sketch, y a partir de ese sketch, ya sea que se extruya o se haga una revolución. Vamos a ver más adelante qué significa todo esto. Vemos que existe un apartado para lo que es crear, que es para generar geometrías, ¿sí? Y tenemos otro apartado que se llama modificar. Esto es para modificar las geometrías que creamos, ¿ok? De este lado vienen algunas características auxiliares, ¿sí? Vamos a ver que ya con piezas complicadas, a veces necesitamos generar planos, por ejemplo, por lo regular, eh, vienen tres planos que son el plano XY, el XZ y el YZ. Quizás aquí se vea mejor. El XY, el XZ y el YZ son los planos básicos. Pero a veces necesitamos planos extra. Entonces con eso lo podemos crear aquí. Y nos dan varias opciones de cómo crearlo. Que si sea paralelo a una pared, pero que pase por un punto, que sea como el plano de simetría entre dos características, etcétera, ¿no? O sea, que pase por una arista y un punto, que pase por tres puntos, que sea tangente a un cilindro. O sea, hay varias opciones para generar estos planos y ya cuando hacemos piezas muy complejas, pues tenemos que usar estas herramientas. Podemos generar ejes, ¿sí? Cuando hagamos sobre todo eh, piezas en revolución, se necesitan ejes. Se puede generar puntos o se pueden generar, por ejemplo, sistemas coordenados extra aparte del universal, ¿sí? Entonces, eso son características auxiliares. También hay ocasiones en que generamos algo, una geometría, pero esa geometría se repite varias veces. Entonces, para no estar repitiendo esas operaciones, podemos hacer patrones. Que, por ejemplo, hacemos una pieza y luego la hacemos en espejo. También se puede dar de que se repite varias veces en forma lineal. Podemos hacer un arreglo lineal. Podría ser que esa característica se repita pero en forma circular. Entonces hay que hacer
No solo son geometrías, sino también operaciones que si se repiten, podemos, en un patrón, podemos hacerlas que se repitan las operaciones. Y hay ocasiones que no siguen un patrón definido, es decir, que no sean exactamente lineales o circulares, sino que son random. Entonces, también se pueden hacer estos tipos de arreglos. Nada más hay que indicar en dónde va a estar cada característica, cada una de las copias, en dónde van a estar ubicadas. Una ventaja del Inventor es que si ustedes dejan el cursor encima de uno de los comandos, les aparece una descripción de qué es lo que hace ese comando. Entonces yo lo que les recomiendo es de que hagamos los ejercicios que vamos a ver, pero aparte ustedes vean qué es lo que hace cada uno. Y esto ayuda mucho porque a veces les voy a dejar trabajos. Entonces, si usan nada más lo que se ve en clase, van a estar como muy limitados. Pero si conocen todo lo que hacen estas herramientas, a lo mejor va a decir, oye, esto se puede hacer más fácil si lo hago con esta herramienta, ¿no? Y acabo más rápido, ¿sí? Y es que en nuestro trabajo tenemos que buscar siempre la manera de hacer rápido nuestro trabajo, pero bien hecho, para ser más productivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto de aquí es para piezas que ya sean de plano muy, muy complejas. Vamos a suponer, por ejemplo, esto podría ser la forma de un mouse, ¿sí? Un mouse, pues en sí no es así como que tú digas cilindros y esferas y cosas así, ¿no? Sino que tienen unas formas más complejas. O por ejemplo, las formas de los autos, pues son muy, muy complejas, no son así tan que puedas dividirlas en círculos y esferas y todo esto, ¿no? O vamos a suponer que quisieran modelar un rostro. Entonces lo que se hace es que generas un montón de superficies y las vas modelando y las vas enlazando una con otra y así vas generando la superficie y a partir de las superficies haces los sólidos. Entonces aquí hay algunas operaciones para este tipo de superficies, que es de que vas a generar las superficies por separado y luego las unes, o que puedes hacer patrones de superficies. Esto ya es más avanzado, ¿no? Y bueno, esto ya es aparte de que si ya trabajas con superficies, puedes convertirlo o hacer un análisis como si fueran láminas de metal. Esto se usa en estampado, en un proceso de manufactura. Para hacer el molde de cómo va a quedar la forma de la lámina, pues hay que hacerlo primero las superficies. Y también se puedes tú hacer tu geometría y luego aplicarle restricciones, aplicarles cargas y hacer el cálculo de los esfuerzos que va a recibir. Y él utiliza como base para hacer los cálculos, usa Nastran, que es un programa muy confiable. Antes, hace algunos años no eran confiables estos análisis, pero ahora pues convendría modelarlo, hacer el análisis y luego compararlo con ANSYS, por ejemplo, que es el programa que usamos en DISIS por lo regular. Pero pues conviene conocer otros, ¿no? Porque en las empresas no siempre utilizan ANSYS, porque es muy usado, pero es muy caro. Entonces a veces utilizan Nastran o creo que se llama Patram, el otro. Hay otro que se llama Cosmos. Entonces, pues conviene saber primero la base de cómo funcionan estos programas, pero ya después usar cada quien el que tenga la empresa en donde trabajan o la institución.
Entonces, vamos a... Ah, bueno, de este lado también tenemos el árbol de operaciones. Hay algunas... hay una carpeta ya por default, que es el del origen, que es donde están los planos básicos y los ejes básicos, el eje X, el eje Y, el eje Z, y donde está el origen. Pero como les dije, pues podemos generar los propios. Y las vistas, que son con las que se ven en este cubito de acá, vienen siendo el cómo quieres ver las piezas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a empezar con la pieza que tenemos que hacer. Si ustedes revisan la geometría, siempre hay que buscar la forma más sencilla de hacerla, ¿sí? Entonces, antes de empezar a hacer modelados y geometrías, conviene analizar y planificar un poco cómo hacerlo para no trabajar de más. Entonces, viendo esta geometría, les puedo decir que conviene hacer una extrusión, ¿sí? Entonces, para eso vamos a hacer el croquis. Hay croquis en 2D y croquis en 3D. Los croquis en 3D ya son para operaciones más avanzadas, como por ejemplo esta de sweep. Consiste en tú hacer una trayectoria, así imagínense ustedes una serpiente, o sea, una geometría, una curva compleja, y hacen que el croquis siga esa, esa curva compleja, ¿sí? Entonces, lo que está aquí en rojo, esa línea roja, se hace con un croquis 3D. Entonces ya son cosas más avanzadas. Por ejemplo, también el resorte se tuvo que hacer la espiral con un croquis 3D. Entonces, como les digo, ya es para operaciones más avanzadas. Nosotros, por lo regular, vamos a trabajar con los croquis en 2D. Entonces, indicamos que vamos a hacer un croquis 2D y nos pregunta o se abre este espacio en donde tenemos que seleccionar en qué plano vamos a hacer nuestro sketch o croquis, porque ahí nos dice selecciona el plano donde vas a crear tu croquis. Entonces, una ventaja que se tiene con Inventor es de que tú puedes ubicar tu pieza como quieras con base en el plano que tú quieras, y luego seleccionas a la hora de que haces tu plano, seleccionas la vista frontal girando la pieza. En SolidWorks, por ejemplo, desde un principio tienes que poner la vista frontal en el plano XY, ¿sí? Lo malo es que si te equivocas, luego el programa no te da chance de girarlo. Entonces tienes que empezar de nuevo. Entonces esa es una ventaja con Inventor, que tú lo puedes ubicar donde sea y luego ya lo giras. Entonces eso facilita mucho las cosas. Vamos a ubicarnos en el plano YZ. Nada más hacemos clic sobre él y ya estamos ubicados en el plano YZ. De hecho, pueden ver aquí en la triada, que así es como se le llama a este simbolito que está aquí abajo siempre. Entonces vean que estamos ubicados en el plano YZ. Ahora sí, vamos a hacer el croquis. Entonces, recuerden que si quieren acercarse o alejarse, pues, se usa siempre que hagan un croquis, busquen empezar en un origen.
para que se quede anclado, ¿sí? Entonces vamos a, este es el origen, vean que nuestro cursor está en amarillo, al ponerlo encima pasa a verde, entonces empezamos ahí nuestra línea, utilizando los auxiliares, esos simbolitos que aparecen al lado del cursor, nos dice que estamos haciendo una línea horizontal a 90 grados. Pónganle la medida que sea, ¿sí? Después nosotros les vamos a dar las dimensiones, nada más si desde un principio, como son líneas en ángulo recto, busquen que sean horizontales, verticales, perpendiculares entre sí desde un principio. Entonces hay que darle más o menos la forma. Pero vean, por ejemplo, aquí, si me bajo más, aparece una línea auxiliar que me dice, oye, ¿quieres hacerla que coincida con esta línea de acá? Entonces, si le digo que sí, va a poner esa restricción, de decir, este punto coincide con este otro, y ahorita, y eso no lo queremos. Entonces, hay que evitar eso y ponerlo más arriba. ¿Esto por qué es importante? Porque luego a veces, debido a esas restricciones, no podemos mover el tamaño de las líneas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, sí, nada más que no se ve, pero este punto debe de coincidir o estar alineado con este. Entonces vamos a cerrar el croquis. Eso sí es muy importante. Siempre cerrar el croquis, porque si no te va a marcar error, te va a decir que tu croquis está abierto. Entonces, para cerrar bien un croquis, tenemos que regresar al punto inicial y checar que nuestro cursor cambie de amarillo a verde, ¿ok? Entonces, ya hicimos nuestro croquis, pero vamos a darle las medidas correctas. Por ejemplo, nos vamos con dimensión, como lo que hicimos con el formato, y esta línea de aquí mide 2 pulgadas. Como se hizo más grande, si ustedes quieren hacer un zoom en lo que llevan diseñado o dibujado, nos vamos a esta barra que es la que regula lo que es la visualización. Entonces con esta vienen varios tipos de zoom, que si hacer un zoom a todo, que si hacer un zoom en una ventana que ustedes indiquen, o que si a lo seleccionado, porque ustedes pueden seleccionar varias líneas y hacen zoom nada más en esas líneas. Y zoom en general es una lupita que hay que hacer grande o chica, entonces vamos a hacer zoom all para que se enfoque en lo que llevamos dibujado, ¿sí? Con esta de PAM es para mover la vista, ¿sí? Se mueve la vista, no se mueve el objeto. Si queremos mover lo que estamos dibujando sería con este de acá, ¿ok? Está el orbital, que esto es ya para cuando uno está en forma tridimensional. Para escapar de él, puedes es haciendo clic sobre él otra vez o presionando escape. Siempre que queramos salir de un comando se presiona escape. Este de aquí ya se usa más para cuando tienes el modelo en 3D. Seleccionas una de las caras y le dices que haga la vista paralela a esa cara.
Eso es por si vas a trabajar sobre esa superficie, pero más adelante lo vamos a ver. También aquí está lo que es la vista, bueno, superior, frontal, pero del espacio, no de nuestra pieza, ¿sí? Entonces, la casita, es como la base, ¿no? El isométrico base. Pero si queremos verlo desde arriba o desde enfrente, pero está girado, entonces usamos las flechitas. Entonces así ya regresamos al original. O sea, todo eso son herramientas de visualización. Vamos a seguir dándole dimensiones. Entonces, por ejemplo, esta mide media pulgada. ¿Por qué es importante anclar nuestro dibujo? Porque este punto ya está fijo, ¿sí? Entonces, en el momento de que nosotros dijimos este punto está fijo, al darle dimensión se va a mover esta línea y no esta. ¿Por qué esta no? Pues porque ya está anclada aquí. Entonces, si hubiéramos hecho nuestro dibujo sin anclarnos al origen, se hubieran movido las dos para cumplir con esta medida. Entonces, lo malo de no tener algo, un ancla, es que después lo que ya dibujamos se está moviendo conforme vamos agregando dimensiones y luego a veces ya perdemos una estabilidad o una forma de guiarnos para hacer nuestro dibujo. Esta línea de acá mide también media pulgada. En su dibujo que les pasé, no se nota muy bien, lamentablemente, en algunas cantidades, pero donde quiera que vean 50, se refiere a .50 o media pulgada, ¿sí? Estas miden media pulgada. Esta y esta. Un inconveniente de los planos, de los ejemplos, es que a veces uno tiene que estar haciendo restas para encontrar la medida que falta. Entonces, por ejemplo, para saber esta medida, tenemos que hacer una resta. Entonces, si la pieza mide de alto 2 pulgadas y en la parte superior hay que bajarle media pulgada, en la de abajo media pulgada, pues que significa que esto mide 1 pulgada. Entonces vean que ya cambió de color, ya todo está de un mismo color. En este caso es negro. Antes lo ponían color morado, pero es para indicarnos que ya está el croquis totalmente definido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que significa que ya no necesitas más cotas para indicar su forma, ¿sí? Entonces vamos a decir que ya completamos el sketch. Hacemos zoom. Y ahora, como yo les digo, esto se resume a dos cosas. O hacer extrusiones, en donde tenemos un croquis y luego lo extruimos. La otra opción es revolver, que es hacer un sólido de revolución a partir de un perfil. Entonces, por ejemplo, vamos a poner revolver. Nos pregunta
que cuál es el perfil. Como nada más hay uno, como nada más hay un croquis, en automático lo seleccionan. Pero luego nos dice dónde está el eje de giro. Y de hecho nos pone aquí una marquita de que eso falta. Entonces vamos a suponer que fuera este. Entonces, como está en automático 360 grados, hace el sólido de revolución total, ¿no? De 360. Pero vamos a suponer que le dijera 45. Nada más hace esos. Y pregunta, por ejemplo, que si en esa dirección o en dirección contraria, o 45 pero en ambas direcciones, ¿sí? O que si son 45 pero que de un lado sea más y del otro menos, ¿no? Esas son opciones que nos dan y que en su momento a veces se necesita. Pero esto es por si uno quisiera hacer un sólido de revolución. En nuestro caso, vamos a hacer una extrusión. Entonces, como nada más se encuentra ese croquis, nos pregunta por la distancia. En este caso, mide 3 pulgadas. Entonces nos dice que si en esa dirección, en la dirección contraria, en ambas direcciones, pero sumando 3 pulgadas, es decir, 1,5 pulgadas para un lado y 1,5 pulgadas para el otro, o que si quisiéramos que fuera asimétrico, pero en este caso vamos a indicar que es en una dirección. Por el momento no importa, es tanto esta parte. Entonces ya con eso hicimos parte de nuestro sólido. Ahora tenemos que retirar material que está aquí arriba, si ustedes observan su figura. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer otro croquis. Si se fijaron, me pregunta que sobre qué cara quiero hacerlo o sobre qué plano, ¿sí? O sea, aquí en la parte de abajo, vean que dice selecciona el plano o cara donde quieres hacer o plantar tu croquis. Entonces le voy a decir que lo quiero hacer aquí, ¿ok? En esa cara. Y en automático la vista se pone paralela a esa cara. Entonces ahora se trata de hacer un rectángulo. Cuando ya uno está trabajando en croquis, vean que se abre todas estas herramientas, ¿no? Y es similar a lo de modelado tridimensional. Se tiene la paleta para crear los croquis y se tiene la paleta para modificar lo que uno hizo en los croquis, ¿no? Y también de que se pueden repetir geometrías que ya uno hizo, y con esta es para darle dimensión a los bocetos, y con esto es para darle restricciones, es decir, tú puedes dibujar una línea, pero tú le dices quiero que esa línea sea tangente a esta geometría, ¿no? O quieres que esa línea sea paralela a otra línea, o quieres que sea coincidente con un punto o con otra línea. Quieres que sea colineal, por ejemplo, o que si quieres que sea perpendicular o concéntrica, vertical o horizontal.
Si tú indicas que tiene la restricción de igual, lo que hace es de que si tú haces un cambio en una línea, la otra línea va a sufrir el mismo cambio, ¿sí? Entonces, estas son operaciones que vamos a ver más adelante, ¿sí? Son un poco más avanzadas. Entonces, vamos a hacer un rectángulo. Hay varias formas de hacer un rectángulo, que si con las dos esquinas, con 3 puntos, dando el centro y una esquina, pero también aquí hay para ranuras, ¿ok? Entonces, y polígonos. Entonces, yo les recomiendo que se pongan a ver en cada una de estos iconos cuando hay menús desplegables, ver qué pueden hacer. O sea, por ejemplo, si quieren hacer un círculo, pueden dar el centro y un punto de la circunferencia, ¿no? O su radio. O si va a ser tangente a 3 líneas. Entonces, también aquí habla de elipses. Entonces, son varias herramientas que nos dan para ir haciendo nuestros croquis. Los arcos dando 3 puntos, o que sea un arco tangente como los que vimos en la tarea, o dando un arco pero dando el centro y los dos extremos del arco. O sea, son varias opciones, ¿no? Está este que es para hacer redondeos o para hacer chaflanes. Entonces, son opciones que vamos a ir conociendo poco a poco. Y lo básico, pues cómo puede uno insertar un punto que te sirve después para referencia. Entonces vamos a hacer un rectángulo. Por el momento sin dimensiones ni nada. Pero para que pueda retirar el material que nosotros necesitamos, es necesario que esta línea de aquí coincida con esta de acá y esta de aquí coincida con esta de acá. Entonces, ahorita todavía estamos dentro del comando rectángulo porque está esperando que hagamos a lo mejor otro. Como ya no vamos a hacer más, presionamos Escape. Entonces, ahora tenemos que indicar que esta línea coincide con esta. Entonces nos vamos a la restricción de coincidente y esta ya recordé que funciona, pero con puntos. Entonces, por ejemplo, coincidente y vamos a buscar el punto medio. Recuerden que si ustedes pasan el cursor sobre una línea, te va a indicar dónde están los puntos extremos y dónde está el punto medio. Entonces seleccionamos el punto medio y decimos que el punto medio de esa línea coincide o pasa sobre esta otra. Y ya hicimos que coincidieran esas dos líneas. Ahora vamos a hacer lo mismo arriba. Buscamos, por ejemplo, el punto medio, o puede ser el punto final también. Y decimos que coincide con el de arriba, ¿sí? Pero algo importante es que el punto medio de este rectángulo debe de coincidir con el punto medio de esta línea. Entonces vamos a pasar el cursor hasta encontrarlo. Ese verde de ahí es el punto medio de la línea. Entonces ahora sí, con esto hacemos que el rectángulo esté centrado y coincide con la geometría. Nada más tenemos que indicar que ese canal va a medir 1 pulgada.
Vean que ya cambió de color y esto es porque ya está todo completamente definido, ¿sí? Ya no necesita más información. Vamos a finalizar el croquis. Entonces vamos a hacer ahora una extrusión, pero vean que ahora aparece aquí tres operaciones, que es la operación, son las operaciones booleanas, ¿sí? Entonces es unión, corte o diferencia y intersección. Entonces aquí se agregaría material. En este le restas material y en este se busca lo que sea coincidente de las dos geometrías que hagas. Entonces en este caso vamos a hacer una resta, vamos a remover material, es una extrusión negativa, ¿sí? Entonces él ya seleccionó el perfil, si no lo hubiera seleccionado pues tenemos que seleccionarlo. Nos pregunta que desde dónde va a empezar, pues desde donde está actualmente. Tenemos que hacerlo en esa dirección para que pueda cortar la pieza. Nos pregunta por la distancia, pero aquí hay una opción. Por ejemplo, aquí lo único que queremos que haga un canal de lado a lado. Entonces puedo decirle que es por todo mientras atraviese la geometría. Esta otra opción es para indicarle que llegue hasta cierta característica, por ejemplo, y esta es de que llegue hasta cierto objeto, ¿ok? Entonces vamos a decirle que es por todo y ya con eso hicimos el canal. Usamos una extrusión pero negativa, ¿ok? Entonces aquí quisiera que pongan pausa en el video y con lo que hemos visto hasta ahorita, ustedes hagan el cubo que va en esta parte, ¿sí? Entonces, para hacer ese bloque, ese cubito, pues hay varias formas, pero, por ejemplo, me pregunta que dónde hago el sketch, lo voy a hacer aquí. Va a ser un rectángulo, primero. Busquen que no coincida con esto, porque luego no lo pueden mover. Después indicamos que es coincidente, por ejemplo, su punto medio con el punto medio de esta línea. Después que coincide esta línea con... no, perdón. Que coincide este punto con esta línea. Y el otro pues ya lo hizo. ¿Por qué? Porque coincide el punto medio del rectángulo con el punto medio de la geometría. Entonces ya nada más falta indicar la distancia desde aquí hasta acá, que es de 1 pulgada. Ok, entonces ya hicimos nuestro sketch, ya está todo de un mismo color, en este caso negro. Y ahora vamos a hacer la extrusión, que debe ser de
1 pulgada. Y es extrusión positiva. Vamos a generar o agregar material. Entonces no le movemos ahí. Damos OK y ya tenemos nuestra pieza terminada. ¿Sí? Entonces la vamos a guardar. Se llama unión. Se va a guardar con la extensión IPT, que es Inventor Part, ¿sí? De preferencia no usen acentos en nombres de programas que originalmente están en inglés, porque luego a veces tienen problemas, ¿sí? Entonces le llamamos unión. Ya tenía yo una, entonces ya con eso la guardamos, ¿ok? Ahora busquen su formato ANSI que hicieron, ¿sí? Entonces yo ya lo tengo hecho. Tengo aquí mis márgenes en ANSI horizontal, ANSI vertical y ANSI horizontal doble carta. Y tengo lo que es mi cuadro de título para el curso. Entonces ya están aquí agregados. La diferencia con la norma ISO es de que el margen debe de medir 1/4 de pulgada y el símbolo el símbolo de proyección lleva esta forma, ¿no? Entonces, vamos a agregar las vistas, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos aquí nuestra hoja de papel con su formato y el cajetín, vemos que en donde dice colocar vistas, viene vista base. Esta viene siendo la vista frontal. Entonces, presionamos ahí y si no estuviera abierto ya nuestra geometría, tendríamos que buscarla aquí, ¿sí? Pero si no está abierta, hay que buscarla. Si ya está abierta, en automático la abre, ¿no? Nos dice que si queremos que muestre líneas ocultas, y pues sí, necesitamos que muestre líneas ocultas para ver cómo es la geometría, que si queremos esconderla o que si queremos que se vea con colores, ¿no? O realista. Y esto no debe activarse, se debe mostrar sin colores, o sea, transparente y mostrando las líneas ocultas. En cuanto a escala, aquí sí una ventaja que nos da los programas de CAD es que podemos jugar con las escalas y ver cuál nos conviene más. Si por ejemplo que esté a media una reducción a la mitad o que fuera al doble o en escala natural 1:1. O sea, tienes que estar jugando. Lo que se hace es que intentas con la escala natural con el tamaño más pequeño, que sería el tamaño carta. Si ves que las características no se ven bien o que no va a caber las acotaciones, entonces lo que sigue sería jugar con la escala, ya sea hacer reducciones o hacer ampliaciones hasta que tú digas se va a ver bien todo las vistas y las acotaciones. Si tú ves que ni jugando con las escalas se va a ver correctamente tu plano, pues lo que sigue es cambiar de tamaño de hoja, irte a otro tamaño más grande y hacer otra vez el mismo proceso. Así es como se hace.
Entonces vamos a empezar con la escala natural, con el tamaño más pequeño de hoja, ¿no? Entonces ya ahí tenemos la vista frontal que la seleccionamos ya anteriormente. Entonces podemos moverla, por ejemplo. Y de aquí, de esta vista frontal, vean que ya de hecho ya sale con sus líneas ocultas. Si uno hiciera esto con los instrumentos, tendrías que estar tú visualizando qué aristas son ocultas y tendrías que estar dibujándolas. Esta sería una línea delgada con sus espacios y todo eso, ¿no? Entonces, ya tenemos la vista frontal. A partir de ella, vamos a sacar las vistas adyacentes necesarias y vamos a usar este comando, el de vista proyectada, ¿sí? Entonces, nos pide que seleccionemos una vista. Tenemos que seleccionar la vista frontal y de ella se sacan las vista lateral y la vista superior que ya habíamos determinado antes. Damos clic derecho y hacemos clic en crear. Entonces ya con esto hace la vista superior y la vista lateral, ¿sí? Pueden ver que podemos moverlas, pero siempre van a estar alineadas ortogonalmente. ¿Ok? Entonces tenemos que ubicarlas de manera que queden bien distribuidas, es decir, que quede el mismo espacio de separación tanto horizontalmente y verticalmente. Lo que importa es de que cuando veamos lo de acotaciones, es de que hay que dejar un espacio de pulgada a pulgada y media entre las vistas, porque se busca que las cotas queden entre vistas. Entonces, aquí podemos ver que aquí cabrían las acotaciones, acá también, se notan bien los detalles, ya está bien distribuido en nuestras vistas. Entonces se puede decir que en escala natural, con un tamaño carta, podemos hacer nuestro plano sin ningún problema. Entonces vamos a dejarlo así. Ya tenemos nuestra vista frontal, la superior y la lateral. Ya después lo que seguiría es acotar, pero eso ya es de capítulos posteriores. Algo que seguiría es de que llenar nuestro cajetín con los datos. Aquí en donde dice plano, ustedes deben de cambiarlo y poner ACT0001. Ya que terminen, lo van a imprimir en un PDF. Vamos a hacerlo de una vez. Aquí escala 1.1 se refiere pero a la escala de la hoja, no de nuestras geometrías. No es la escala que hayamos seleccionado para nuestros dibujos. También nos vamos a propiedades y aquí nada más tenemos que checar que sí esté lo que es el tamaño carta y que esté en horizontal. Hacemos un previo, vemos que todo está correcto y ya lo podemos imprimir. Entonces ya esto es aparte. Entonces ustedes me van a mandar como actividad este plano hecho por ustedes, ¿sí? Y aquí debe de tener obvio su nombre y todo esto.
yo nada más les voy a mandar comentarios de que se puede corregir y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues eso es lo referente a un plano siguiendo la norma ANSI. Algo que quiero que me pasó decirles es que como desde un principio, cuando se hizo el formato ANSI, nosotros dijimos que íbamos a seguir esa norma, a la hora de que sacamos las vistas, sigue la proyección de tercer ángulo. Y vean que lo que se ve desde arriba y que pusimos arriba sí cumple. Hay ocasiones que se equivocan y aquí ponen, al hacer su formato ANSI, lo indican que va a ser ISO. Entonces esta vista hubiera salido al revés. Entonces es una forma de saber que si vamos bien o no. Si a la hora de que sacamos las vistas salen como deben de ser su proyección, entonces vamos bien. ¿Ok? Entonces, este ejercicio fue para norma ANSI. Después vamos a ver uno con norma ISO. Muchas gracias.